Regresamos de nuevo con todos ustedes. Estamos ahora pendientes de conocer los beneficios que aportan las últimas técnicas quirúrgicas para corregir problemas en nuestra visión. La información nos llega de la mano del doctor Luis Miguel Ruiz Herrero, oftalmólogo. Sin miedo a operarse los ojos para mejorar la visión, los especialistas llaman la atención sobre la mejora que aportan las intervenciones, ya se trate de solucionar un defecto retractivo como la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía, como de eliminar una catarata o la presbicia. Una anestesia tópica complementada en caso necesario con un poco de sedación, unas intervenciones de 20 minutos de media de duración y una recuperación de la vista al 100% a los 3 o 4 días. En la mayoría de los casos, animan a plantearse entrar en quirófano a las personas con un problema de visión. El doctor Luis Miguel Ruiz Herrero, oftalmólogo del Hospital La Salud, nos informa que solo el 33% de la población con trastornos en la vista se opera, por miedo o desconocimiento, porque la cuestión económica cada vez se puede adaptarse más a la situación personal del paciente, según este especialista. La mayoría de las personas, o sea, hay una estadística que aproximadamente el 33% de las personas que tienen defectos de la refracción se operan. Esto ocurre muchas veces porque la gente, ya no por presupuesto, porque las operaciones han bajado mucho en los últimos años, sino ya muchas veces por miedo, por desconocimiento. La gente que realmente tiene interés en quitarse las gafas, que le molesta usar gafas, pues esa persona muchas veces por miedo no se atreven a operarse, cuando es una operación que realmente pues, no tiene prácticamente efectos secundarios y el riesgo prácticamente es mínimo. Si hablamos, por ejemplo, de la intervención láser, normalmente la intervención suele durar unos 20 minutos, teniendo en cuenta que muchas veces el tiempo de actuación del láser son 20 segundos. Esta operación normalmente, aunque la gente se piense lo contrario, pues en el láser hay dos tipos de técnicas, y hay una técnica que prácticamente al día siguiente ya estás viendo y puedes incorporarte a tu vida normal. Pero en el caso de que hay otra técnica que en algunos casos pues, puede ser un poquito más adecuada para el tipo de paciente, probablemente la recuperación no tarde más de 2 o 3 días. Hablando de la intervención láser, la anestesia se utiliza con gotas, que son las mismas que muchas veces ponemos en la consulta para medir la presión intraocular. Este tipo de gotas pues, se colocan y el paciente prácticamente no siente nada. En estos, ahora mismo los láseres están muy automatizados y prácticamente cada vez el cirujano pues, tiende a trabajar menos, como digamos. Los láseres tienen unos seguimientos o sea, reconocen la pupila y tienen unos seguimientos del movimiento del ojo, con lo cual prácticamente si el ojo se mueve, el láser va moviéndose a la vez que el ojo. También tú estás controlando con el pedal el láser y sabes que si el paciente se mueve puedes parar el láser y reanudar el tratamiento cuando sea necesario. La inserción de una lente es un procedimiento que realmente lo único que consiste es en hacer una incisión pequeña e introducir la lente. Luego se cierra la incisión sin necesidad de dar ningún punto, sin necesidad de sutura, y prácticamente la recuperación son para graduaciones altas y la recuperación prácticamente al día siguiente ya están viendo bastante bien y a los 3 o 4 días ya están viendo perfectamente prácticamente el 100%. Si el paciente está un poco nervioso, en ese caso se puede poner un poquito de sedación, pero la mayoría de los pacientes los operamos prácticamente con anestesia tópica. Se distinguen fundamentalmente en las consultas dos tipos de pacientes, los mayores de 18 años y menores de 40 que acuden con un defecto retractivo, es decir, un problema que produce alteraciones en el sistema óptico del ojo, haciendo que las imágenes no se enfoquen correctamente en la retina. Este grupo poblacional, por lo general, sí ve bien de cerca y pueden ser candidatos a cirugía láser para la corrección de su defecto si no se mide en una graduación alta o la córnea es apta. En caso contrario, requerirán cirugía para la implantación de una lente intraocular conservando el cristalino. En ese tipo de personas, normalmente podemos centrarnos en la corrección de ese defecto con una cirugía láser si el defecto de graduación es bajo. En el caso que sea un defecto de graduación un poquito más alto o su córnea no sea adecuada para el tratamiento láser, las lentes intraoculares conservando el cristalino han funcionado muy bien en los últimos años.
aparte para graduaciones altas, dan mucha mejor calidad de visión que los antiguos tratamientos láser. El láser en graduaciones bajas y cuando la córnea lo permite es el mejor tratamiento. Estos pacientes no podrán tener una enfermedad ocular grave como catarata, glaucoma o queratocono. Tampoco afecciones generales como diabetes o artritis, además de estar descartado un embarazo. En principio tenemos personas jóvenes por debajo de los 40 años, preferiblemente, que pueden tener miopía, astigmatismo o hipermetropía. Este tipo de operaciones se pueden corregir perfectamente con láser. En el caso de que la córnea no sea adecuada para el tratamiento láser o la graduación sea demasiado alta para el tratamiento láser, preferimos la inserción de lentes intraoculares conservando el cristalino. Este tipo de lentes intraoculares nos dan una mejor calidad óptica y tienen la ventaja de ser reversibles. En el caso de que mañana haya que operarse de cataratas, esta lente se saca y el ojo queda como en un principio, queda virgen, queda sano, como en un principio estaba. Es una ventaja de estas lentes en el sentido sobre el láser. Lo que pasa es que en graduaciones pequeñas el láser tampoco altera tanto la superficie de la córnea y utilizamos el láser porque es un procedimiento muy antiguo que ha demostrado tener excelentes resultados. Un segundo tipo de pacientes serán los mayores de 40 años con vista cansada que tengan o no un defecto retractivo. Estas personas han perdido la capacidad de enfocar y no pueden ver con claridad objetos pequeños a una distancia de 40 centímetros. Esta pérdida del enfoque natural puede ser compensada con el uso de gafas, lentes de contacto o cirugía. Entre las soluciones quirúrgicas, el doctor Luis Miguel Ruiz Herrero destaca las ventajas de la implantación de una lente intraocular multifocal que proporciona visión de cerca y de lejos, frente a las intervenciones con láser con un resultado más limitado, según asegura. En la misma intervención se pueden corregir defectos refractarios. El cristalino es extirpado para ser sustituido por una lente ya que ha perdido elasticidad y no puede hacer bien su función. En el caso de personas mayores de 40 años empiezan con problemas, principalmente a partir de los 45 o 46 años, empiezan con problemas de presbicia. El problema de presbicia es que tienes, aparte del defecto que puedas tener de lejos, que puede ser ninguno, porque puede ser una persona que no tenga ningún defecto de lejos, empiezas a tener un problema de cerca, de saber mal de cerca. Entonces tienes que corregir dos tipos de graduaciones. Aquí normalmente en personas que ya el cristalino más o menos ya son presbitas avanzados, el cristalino ya cada vez que es el que nos da el que nos permite ver de cerca, ya tiene menor función, pues podemos hacer una cirugía sustituyendo ese cristalino que ya no tiene tanta función y cambiándolo por una lente que nos permita ver de lejos, ver de cerca y en caso de tener astigmatismo podemos también corregir con esa lente el astigmatismo. El cristalino va evolucionando, deja de hacer su efecto, ya no podemos ver bien de cerca y con el tiempo se endurece y genera la catarata, que ya la catarata es un problema que nos impide ver, ya nos crea una opacidad que nos impide ver. En este caso, cuando nos impide ver y nos quita visión, la solución sería operar esa catarata y sustituirlo por una lente. En el caso, lo normal, lo que se hace, no lo normal, sino lo más frecuente es la gente normalmente se pone una lente monofocal y se corrige de lejos. En el caso de que el paciente quiera disfrutar de una buena visión de cerca, se puede, aprovechando que ya se opera, pues se coloca una lente multifocal para ver bien de lejos y de cerca. Es verdad que hay pacientes que tienen presbicia, que están perfectamente adaptados a las gafas y no desean operarse. Tampoco es obligatorio operarse. Pero si tú te vas a hacer la operación porque ya te está repercutiendo en la visión y te quieres operar la catarata, pues en ese caso sí puedes aprovechar para ponerte una lente que te permita la corrección más natural, que es la corrección de lejos y de cerca. Las cataratas se producen cuando el cristalino, que es la lente natural, se va endureciendo con el tiempo, se ha vuelto más o menos opaco e impide la visión con claridad.
Este problema se corrige con intervención quirúrgica que posibilita también a la vez la corrección de miopía, hipermetropía y astigmatismo. El cristalino se sustituye por lente focal o multifocal, a elección del paciente, siendo muy recomendable la multifocal, según el doctor Ruiz Herrero. En este caso, para personas que está indicada que prácticamente la cirugía, que prácticamente es para la mayoría de las personas, este tipo de cirugía con lente multifocal es una oportunidad a la vez que te operas de catarata, ponerte este tipo de lentilla que te permite ver bien en todas las distancias. Hay muchas veces que la gente económicamente no se las pone y sin embargo se gastan en unas gafas progresivas y que luego igual tienen que cambiar y tienen que comprar otra vez. Entonces al final se gastan muy poquito muchas veces y al final con una inversión que tampoco es tan grande, al final resuelven el problema. La cirugía láser tuvo su máximo apogeo en los años 90, que era cuando empezó, y era cuando pues, más personas, más míopes se querían operar. Obviamente ya la población de míopes fue disminuyendo. Ahora está más en auge la cirugía con lentes intraoculares multifocales. Este tipo de lentes a mí me da mucha pena cuando mucha gente se la puede poner y no se la pone por miedo, por desconocimiento, muchas veces económicamente no se la pone, pero realmente es una inversión que te da una muy buena visión a largo plazo o sea, que te da una muy buena visión a largo plazo y que te sirve mucho. Este tipo de lentes hay gente que incluso se las pone antes de tener la catarata como solución a la presbicia. En este caso, sí es verdad que todos los pacientes que se operan tienen que estar indicados adecuadamente. En este caso, la seguridad es lo primero. Tú tienes que ponerle una lente multifocal a la persona que sea completamente candidata y que sepas que la va a recibir psicológicamente la va a recibir con buena disposición. Luis Miguel Ruiz Herrero nos explica qué personas son candidatas a intervención quirúrgica, detallando que no todas están indicadas para la implantación de una lente intraocular multifocal. En principio, personas que tengan una visión muy buena, pero vamos, casi todo el mundo, salvo que tengas una enfermedad ocular, tienes una visión muy buena. Y luego personas que psicológicamente comprendan que no es una cirugía que no te va a dar de devolver la visión como cuando tenías 20 años, es una cirugía que te viene a mejorar la visión que tienes. Entonces, si tú aceptas esa cirugía como mejorar la visión que tienes, te va a dar un amplio rendimiento en la visión que no te lo va a dar una lente solo monofocal. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de las personas que normalmente cuando operamos la catarata y ponemos una lente monofocal, la persona ve muy bien de lejos, pero tiene un problema de visión de cerca. Entonces, esto no solamente es leer, es ver el teléfono móvil, es ver el ticket de la compra. Entonces, muchas veces, dándote esa amplitud de visión, le solucionan la vida a muchas personas. La multifocal no es una indicación para todo el mundo, pero es una indicación para personas que quieren ver bien en todas las distancias y que tienen una visión aceptable. Si son unas lentes un poquito más exigentes visualmente que las otras, porque obviamente es como una progresiva, repartes la visión en ambas distancias, pero si tienes una visión buena, aceptable, perfectamente puedes ser candidato para este tipo de operación. Estas operaciones no requieren hospitalización. Se trata de intervenciones ambulatorias, aunque su realización en un hospital siempre aporta una tranquilidad añadida por el tratamiento multidisciplinar que se puede hacer al paciente en caso de que lo requiera. Aunque la cirugía, desde el punto de vista sistémico, es una cirugía ambulatoria, aquí contamos con especialistas de todo tipo para cualquier problema que el paciente pudiera tener. Nadie piensa que se va a operar de una cirugía ambulatoria y le va a pasar nada, pero si puedes contar con la mejor seguridad y un abordaje multidisciplinar de cualquier patología que pudiera surgir en el intraoperatorio, pues siempre es mejor.
Luis Miguel Ruiz Herrero es oftalmólogo especializado en cirugía de miopía, hipermetropía y astigmatismo, cataratas y vista cansada, así como en glaucoma. Pertenece al cuadro médico de especialistas del Hospital de la Salud en Cádiz y el de Santa María del Puerto. Licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz, realizó la especialidad en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, completando su formación en otros centros hospitalarios de Madrid, Oviedo y Reino Unido, además de México y Cuba, países donde ha desarrollado actividad profesional.